ejercicios, 10 personas participan y oye, acá no olviden, ¿no? Cuando una persona participa, tienen que leer todo el enunciado y luego el enunciado, las alternativas y luego su respuesta, ¿no? Así que a ver, Alison, que fuiste la primera, a ver, ahora sí, a ver la uno, a ver. Voy a aumentarle el zoom para que se vea mejor, a ver. El clasicismo griego es el primer periodo de la literatura occidental que surgió durante el esclavismo y sirvió como modelo a los posteriores movimientos literarios. De acuerdo con este concepto, señala qué características son propias de dicho periodo. Uno, muestra un antropocentrismo. Dos, busca el equilibrio entre forma y fondo. Tres, hay un politeísmo antropomorfo. Cuatro, expresa un marco fatalismo y A alternativas A, uno 2 y tres, B, 2 3 y cuatro, C, 2 y tres, D, uno 2 3 y cuatro. Mi respuesta es la D. En fin, sí, que Muy nadie. bien. ¿Qué es eso, muchacha? ¿Qué es mala educación? A ver, Jesús, creo que tu audio está abierto. ¿Me lo puedes apagar? Porque estamos cruzando interferencia. Gracias. Muy bien, como dijiste, Alison, muy bien, es la D. Es la D. Ajá. Porque muestra antropocentrismo, lo vimos en el PDF, luego busca equilibrio, ajá. Tres, ahí politeísmo. Ujú. Y bueno, en realidad sí, todas. Así que muy bien, es la D. Muy bien, Alison. A ver, otra persona que haga la Y dos. puede hacer la dos, Anaí Suárez. A ver, Anaí, dale. Ya. Con respecto a los autores y las obras del clasicismo griego, establezca la relación correcta. Uno, Hesíodo. Dos, Safo de Lesbos. Tres, Píndaro. Y cuatro, Teócrito. A, Odas Olímpicas. B, Idilios. C, Epitalamios. D, Teogonia. Ujú. Para mí la respuesta sería la A. Muy bien, es la A. Ajá. Ajá, muy bien, muy bien. No, no olviden nada. Hesíodo, ajá. Con la Teogonía, ajá. Sabo de Lesbos, obviamente, escribió pues los epitalamios, si no me equivoco. Ajá. Píndaro, los. Ah, no, perdón, Píndaro, los epitalágrimos y así, ¿no? Tenemos el resto de alternativas. Ajá. Sí, Safo es 2B. Ajá. 2C, perdón. Ajá. Muy bien. Es la A. Gracias. A ver, otra persona que participe. Miss, Yo, soy Miss, nueva, la 3. disculpe. A ver, Nayeli. Creo que Nayeli fue, ¿no? Sí, Fueron dos personas, soy, creo. soy nueva, profesora, Ah, disculpe. no hay problema, pero si entendiste, ¿Puedo Nayeli, ver? pues. Claro, Ajá, lo leo, ¿no? sí. Con respecto a Homero, no hay en la actualidad una certeza sobre su lugar de origen e incluso sobre su existencia. Se han tejido varias teorías en torno a este tema, las cuales se han denominado en conjunto la cuestión homérica, a pesar de toda esta polémica sobre si Homero existió o no cree que fue un destacado aeda griego. A mí lo subió Ah, perdón. Pensé que tenías un PDF. Ok, ok. Ya, te quedaste en el. y se le contribuye dos grandes epopeyas, Ilíada y Odisea, tomando en cuenta el estilo y el contenido de estas obras, señala las características ajenas a Homero. A, transmitía sus obras oralmente. B, funciona lo histórico y lo mitológico. ¿Cómo La dices respuesta tú? es la B. La B, dices. A ver, Sí. fusiona lo histórico y lo mitológico. A ver. La típica sí, se fusiona lo histórico con lo mitológico. Pero, ¿qué más? A ver, dice, Dice se la D. pero transmitió sus obras oralmente. A ver, déjame ver. El otro dice, representó los valores aristocráticos. Bueno, sí, los valores Ah, aristocráticos no, no sí lo. representa, pero desdeña el Y todo sería la A. la Sería, A. yo creo que A sería la A. ver, ¿por qué dice la transmitía sus La obras D, oralmente? No, Miss. la A es cierta, por orden. La A es cierta porque obviamente todos eran oralmente, recitaban sus obras. Lo histórico y lo mitológico, ajá, también mezclado. La Luego, D, Miss. sí, es la D, porque representa valores, claro que sí, aristocráticos, pero ojo, Ujú. recuerda que toda mitología tenía un fin moral, sí, tenía todo afán didáctico, por eso es la D, la La D. D. Ajá. Muy bien, Alexandra, es la D, muy bien. Miss, ¿puedo hacer Prepara- la 4? Ya, ¿quién es? La 4. Alexandra. O sería la 5 porque ya dijeron la 4. Ah, no, no, perdón, sí, la 4. No, la 4 todavía. Ya, ok, la Ya. 4.
Ya, 4. Háblame, musa, de aquel varón del multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto. En cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Con respecto al fragmento anterior que inicia la Odisea, se evidencia principalmente a. El antropomorfismo, B. La invocación, C. El fatalismo, D. La narración cíclica. ¿Es la B, Miss? Ajá, muy bien, la B, invocación. Ajá. Porque está Ya, invocando justamente a la musa, ¿no? Ah, este es el mitológico, la musa de aquel varón, bla, 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 bla. Sí, es la B, invocación. ya. Ajá, muy bien. Gracias. Alexandra, a ver, ¿quién hace la 5? A ver. ¿Puedo hacerlo yo, profesora? Buenas Muy bien, noches. muy bien, Magno, a ver, la 5. Ok. Después, después de cuando el rojo vino había invadido la mente del cíclope, me dirigía a él con el dulce palabras. Cíclope me preguntó, me pregun, no, me preguntas y me celebra el nombre. Te lo voy a decir más, más. Dame tú el don de hospitalidad como me has prometido. Nadie es mi hombre y nadie me llama ni, ni mi madre. Me llama mi madre y mi padre y todos mis compañeros. El fragmento citado de la Odisea alude a, Ajá. Yo leo a si no, si quieres yo leo las alternativas, ¿no? Y tú me dices la respuesta. A ver. Ujú. A, Polifemo, hospitalidad. B, Telémaco, perseverancia. Ulises, astucia. O D, Antino, avaricia. A ver, ¿cuál crees tú que sería? mm, astucia. ¿Usted decía astucia? Ajá, astucia, sí, sí, sí. Porque Ulises era astuto. Recuerden que este fragmento lo vimos en la parte de la teoría. Y justamente aquí destaca la astucia que utiliza Ulises u Odiseo para engañar al cíclope, diciéndole que yo me llamo Nadie. Y obviamente, como dijo Nadie, pues nadie fue comido por el cíclope. Muy bien, Magno, él hace. Ujú, Ok, pues. ujú. Gracias por tu participación. Muy bien. A ver, La 6, ¿puedo hacerlo? ¿sí? ¿Puedo hacer Profesora, seis? ¿yo no puedo hacer los 6? Seis dijo Nancy primero. Y de ahí hacemos otro ejercicio para la otra persona. No te preocupes. A ver, Nancy, las 6. Ya, a ver. Dice, en relación con el argumento de la Odisea, ¿qué estrategia empleó Penélope durante varios años para evadir la intención de los pretendientes? A, anunciar el pronto regreso de su esposo. B, mandar a construir el lecho nupcial. C, convocar a un concurso con el arco. Y D, dedicarse a tejer y destejer una mortaja. Para mí creo que sería la C. La C, Las de convocar un convocar a concurso con el un arco. concurso con el arco. A ver, yo creo que la C es verdad, pero no es lo primero que hace. Lo primero que hace es dedicarse a tejer y tejer es una mortaja, porque Ya. recuerden, en el texto, ella Ujú. para que cuando esperaba, mientras esperaba a Odiseo, hacía ese truquito, ¿no? De tejer en la mañana y en la noche destejía para que los pretendientes se cansaran y demoraran en pedir su mano. Y recién es Ah, cuando ella se cansó finalmente y estaba a punto de ya dejar que otra persona se case con ella y recién convoca el concurso, ¿no? Pero eso es cuando ok. Odiseo ya había llegado a la isla. Ella no se da cuenta porque está vestida de pordiosero, pero ella ya anuncia el concurso. Pero ese fue es como decir, más que estrategia, eso es ya digamos, el engaño final. Lo que dice ya es la palabra final que dice para ya, cuando está cansada ya de esperar a su esposo. Ya, Ujú. Sería la D, ya, entonces. la D. Ok. Muy bien, la D. A ver, alguien me escribió por acá, por mensaje. A ver, a ver. No era el mismo de hace rato. Ah, no te preocupes.
preocupes, César, igual ya le apagaste el audio. Muy bien. Entonces, ya ven, estos son algunos ejercicios para ver justamente este tema de la mitología griega o la literatura griega, más o menos, digamos, la antigua, que estaba muy, digamos, estaba repleta de mitos, ¿no? Es decir, de historias que explicaban el origen del mundo, con dioses y con personajes mortales, humanos, ¿no? Y además, también tenemos, ¿no? Estas historias míticas y también el hecho de que se caracterizan por la fatalidad. Hay un destino fatal para el personaje, sea Dios o sea humano, ¿no? Hay un destino trágico, incluso que acaba en la muerte muchas veces. También hay mucho esteticismo, ¿no? Hay personajes bellos y feos. También, ¿no? Está el tema de personajes nobles, por eso clasicismo, porque los protagonistas son los nobles, los reyes, príncipes, luego, y los dioses. Y también esta cuestión también nos deja, estos mitos eran creados por estas personas, ¿no? O estas historias como la de Homero, la Ilíada, para dar un mensaje moral, didáctico, ¿no? Una moraleja, ¿no? Como hemos visto, ¿no? La del viaje y ¿no? El viaje, la vida es un viaje, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver la parte de los videos, ahí también pueden participar. A ver, justo estaba buscando uno que sea acorde a la clase. Y de hecho les voy a recomendar, hay un canal de YouTube llamado Destripando la Historia, donde dos personas, dos españoles jóvenes, hacen una serie digamos, recrean historias de diversos países o culturas, como de la cultura griega, ¿no? De la Grecia antigua, hablan de todas las historias de los dioses. Por ejemplo, un capítulo, un video lo dedicaron a hablar de Zeus, otro de Heracles y así. Para explicarlo de forma divertida a los jóvenes, ¿no? Hacen como una especie de video canción animado donde hay los dioses y cuentan su historia de manera entretenida, creativa. Y así los chicos pueden aprender historia de manera más didáctica, ¿no? Más divertida. Pero antes de mostrar eso, voy a mostrar. Justamente encontré un video donde te explican de manera más resumida y más detallada que la que hice yo, sobre la historia de la Ilíada o la Odisea. A ver, ahorita lo voy a poner. Ajá, Homero. Me pareció interesante este resumen de la historia porque es un poco larga, pero me gustó cómo esta youtuber española lo hizo. Lo contó con sus palabras y con dibujos, ¿no? Lo hizo en el formato de Draw My Life, ¿no? Draw My Life, que es este formato donde una persona aparece dibujando o muestra dibujos mientras cuenta una historia, ¿no? En este caso cuenta una historia según la mitología griega. Ya, ahora lo pongo. A ver, y ahora sí, voy a seguir con esto abierto. Ajá, ajá, ya. A ver, ahora sí. Ujú. Esto me pareció interesante. A ver, listo, borramos la lista, borramos esto, y borramos esto y esto. Ajá, ahora sí. Cuando uno tiene muchas pantallas, a veces no se abre, ¿no? No se ve bien la imagen. Pero sobre todo, más que todo, quiero mostrar fragmentos interesantes que tengan que ver con la literatura griega antigua, ¿no? De esta época, ¿no? De Platón, de Safo. Así que voy a mostrarles esto, ya sea una parte o sea todo, pero para que conozcan un poco más sobre la Odisea, ¿no? Ya con gráficos y que lo tengan más en la memoria. Digamos, este poema épico, que en realidad es una narrativa porque narra la historia, las travesías que tiene, difíciles, complicadas que tiene Odiseo cuando vuelve a su casa después de la guerra de Troya, ¿no? Y se va hacia Ítaca para ver a su esposa, Penélope y su hijo ya joven Telémaco. Hoy en Draw My Life, la Odisea. La historia comienza con Odiseo, también conocido como Ulises en su versión latina, el rey de Ítaca. Este ha estado 20 años lejos de su amada isla, Ítaca. A ver, antes mejor voy a mostrarles algo breve de la Ilíada. Porque la Ilíada sucede antes, ¿no? Según, digamos, históricamente sucedería antes. Resumen de, acá está. Después de haber transcurrido 9 años de la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, el ejército griego saquea Crisa. Ojo, aquí griegos y troyanos en realidad sí se llamaban así diferente, pero ambos eran obviamente griegos, ¿no? Solo que, por así decirlo, de reinos diferentes, ¿no? De estados diferentes, pues el estado de troyano y el estado entre comillas griego, ¿no? Y ya con el tiempo históricamente se van unificando, ¿no?
y ya se convierten en la Grecia que hoy conocemos, ¿no? Pero es como la historia de España, ¿no? Que España también antiguamente eran reinos, ¿no? El reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino tal, y así cuando se unifican históricamente, a través de batallas o temas políticos, se unifica toda España, todos estos reinos, y se llama el reino de España, y ahí recién nace el país, ¿no? Con el tiempo. Igual que en el caso ¿no? de esta guerra de Troya, ¿no? Entre troyanos y griegos, ¿no? Cuando en realidad después van a ser el mismo país, ¿no? Pero en ese momento eran estados diferentes en guerra, digamos. Un pueblo aliado con Troya. Durante la batalla, los griegos capturan a dos bellas jóvenes, Criseida y Briseida. Agamenón, el líder de los griegos, toma a Criseida como su premio, y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a devolverla. Luego, Crises reza a Apolo, quien envía una plaga al campamento griego. En la guerra de Troya no solo combatían griegos y troyanos, los dioses también participaban de las batallas. Por el lado de los griegos, luchaban los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes, y por los troyanos, Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa. Zeus también participa, pero ayuda a los dos bandos. Chicos, un momento, ya, discúlpeme, pero justo algo, no sé, algo extraño pasa en mi casa, parece que una persona está rascando la pared, así que voy a avisarle a mi mamá, ya, porque hace unos días que también pasa esto, rapidísimo, ya, porque me preocupa eso, ¿no? ¿Quién está haciendo ruido? Porque al lado de mi pared hay como que un terreno vacío, ¿entienden? Entonces, están haciendo ruido y eso me preocupa. Voy a avisar simplemente para que vigilen y vengo, ¿ya? Mil disculpas. Avisarme. A ver. Ah, ya se calmó el sonido, pero... Bueno, si vuelve a sonar, salgo, ¿sí? Vamos a seguir viendo la historia, en todo caso. Uy, un comercial. Después de que muchos griegos mueren, Agamenón consulta al profeta Calcar para determinar la causa de la plaga. Cuando se entera de que Criseida es la causa, decide abandonarla, pero luego toma el premio de Aquiles. Furioso por esto, Aquiles se niega a seguir luchando en la guerra. Él, vengativamente, desea ver a los griegos destruidos y le pide a su madre, la diosa del mar Tetis, que solicite la ayuda de Zeus. Para este fin, los bandos troyano y griego han declarado un alto al fuego entre ellos. Pero ahora, los troyanos violan el tratado y además cuentan con Zeus como su aliado. Zeus cumple su promesa de ayudar a los troyanos. Él engaña a Agamenón con un sueño en el que promete la victoria. Agamenón llama a los líderes griegos para contarles sobre su sueño. Las tropas se reúnen y avanzan hasta Troya. De igual manera, los troyanos y sus pueblos aliados también se preparan para librar otra batalla contra los griegos. Los dos bandos se encuentran, pero Paris, príncipe de Troya, decide desafiar a Menelao, hermano de Agamenón, a un duelo para dar fin a la guerra. Este acepta. Se declara una tregua mientras que Agamenón y Héctor, hermano de Paris, determinan las condiciones del duelo. Helena, quien es la causa del inicio de la guerra, al ser raptada por Paris de su esposo Menelao, se otorgará al ganador. Helena se une al rey de Troya Priamo, en las murallas de la ciudad. Menelao y Paris luchan. Cuando Menelao hiere a Paris, Afrodita interviene y lo ayuda a escapar y estar a salvo en su habitación, y convence a Helena de que lo acompañe. En ese mismo instante, se realiza un consejo de los dioses en el monte Olimpo. Zeus cree que lo mejor es poner fin a la guerra para que no se destruya la ciudad de Troya, pero Hera se enoja y Zeus envía a Atenea para romper la tregua. Atenea convence a Pándaro, un noble troyano, para dispararle una flecha a Menelao. Menelao está herido, la tregua está rota, estalla la lucha. Ambos ejércitos luchan con esfuerzo. Uno de los más destacados guerreros es Diomedes, del bando griego, a quien Atenea ha inspirado con mucho coraje y habilidad. Diomedes mata a Pándaros y está a punto de matar a Eneas, pero Afrodita se interpone para salvar a su hijo. Cuando hiere a Afrodita, Ares viene para ayudar a los troyanos. Héctor entra al castillo de Troya para hacerle una ofrenda a Atenea para calmarlo. Ordena que todas las mujeres se reúnan y comiencen a rezarle a Atenea. Luego va donde su hermano y le reclama por haber abandonado la batalla. Héctor y Paris están de vuelta en la batalla. Héctor propone un duelo con uno de los griegos. Sin embargo, ninguno de ellos es tan valiente como para enfrentar. Es una historia un poco larga, ¿no? Pero sí sucede, ¿no? Batallas y todo eso, ¿no? Menelao se ofrece, pero su hermano Agamenón se lo impide.
Se decide hacer un sorteo y 9 guerreros participan en él. Finalmente, Ajax es el elegido y los guerreros se enfrentan, pero cae la noche y ambas partes acuerdan una tregua para honrar a sus muertos. Los griegos construyen una muralla y una trinchera para defender sus barcos y fortalecer su campamento. Mientras tanto, los dioses se encuentran en consejo y Poseidón se enfada debido a que el muro construido por los griegos será más famoso que el que él mismo construyó alrededor de Troya. Zeus responde que el muro de los griegos será destruido poco después de que la ciudad sea tomada. Zeus también les dice a los dioses que él está planeando con... Y a ver, en este caso interrumpo para decir que justo los dioses también intervienen en la guerra, porque cada uno tiene su bando, ¿no? Pues hay dioses que están en el bando de Aquiles, otros dioses del bando de Agamenón y así, ¿no? Cada dios también toma partido porque según la Ilíada se cuenta que cada dios, ellos veían desde el Monte Olimpo esta historia de los conflictos, de la guerra de los humanos como un juego, ¿no? De ajedrez. Entonces pensaban, yo hago esto, si me uno a él voy a ganar y voy a vencer al otro dios. Y así se divertían, ¿no? Ayudando a los humanos, no porque eran buenos, sino porque les interesaba ayudarlos para ganar una apuesta con otro dios, o porque simplemente les parecía divertido, o se apiadaban de un humano y lo ayudaban, ¿no? En este caso en la guerra, ¿no? Entonces eso pasa. Aparece Zeus, Atenea, Afrodita y los otros dioses o mensajeros que también toman partido, un bando político, por así decirlo, en este conflicto para sus propios fines, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso ya es se da dentro de la historia, ¿no? Poner fin a la guerra y ordena que ninguno de los dioses debe intervenir. Él decide dar la victoria del día a los troyanos. Hera y Atenea intentan ayudar a los griegos, pero son detenidas por Zeus. También pronostica la muerte de Patroclo, primo y gran amigo de Aquiles. Los troyanos... Ajá, ese era el nombre que no recordaba. Patroclo era el gran amigo de Aquiles, que al morir genera la cólera de Aquiles, y ahí recién entra la guerra de Troya para, digamos, acabar con todas las personas que hicieron daño a Patroclo, ¿no? Alcanzan la muralla hecha por los griegos y Héctor ordena a los troyanos acampar durante la noche y prepararse para la batalla de mañana. Agamenón se da cuenta de lo cerca y lo acorralados que se encuentran por los troyanos, y en una asamblea propone irse a casa. Pero Diomedes lo convence de quedarse y seguir luchando. Agamenón admite su error al insultar a Aquiles y decide devolver a Briseida y ofrecerle a Aquiles generosos regalos para que se reconcilien. Agamenón y Menelao no pueden dormir porque saben que están sufriendo grandes pérdidas, por lo que deciden enviar un espía al campo de Troya. Héctor tampoco puede dormir y tiene el mismo plan que Agamenón. Decide enviar a Dolón para espiar a los griegos, pero Diomedes y Odiseo a Aquiles para que luche. Mientras tanto, Agamenón a Zeus poniéndose muy sensual para él. Mientras los griegos se reúnen, Héctor es herido. Habiéndose dormido, Zeus despierta y se enfurece con los dioses para que no intervengan. Héctor vuelve a la batalla. Patroclo le suplica a Aquiles que le permita usar su armadura y llevar a sus hombres los mirmidones a la batalla. Aquiles le advierte que no avance demasiado hacia los troyanos y que solo los ahuyente. Los troyanos son expulsados del campamento griego y Patroclo mata a muchos de ellos e ignora la advertencia de Aquiles y persigue a Héctor hasta las murallas de Troya, pero es herido por Euforbo y finalmente es asesinado por Héctor con la ayuda de Apolo. Menelao mata a Euforbo Solo para recordar, en las historias griegas, como no están pensadas para niños, son fuertes, es decir, se narran escenas como este tipo, ¿no? De asesinatos en guerra o por veneno, y se ven escenas así muy duras, ¿no? Ver estas escenas, imagínense, para esa época no había censura, ¿no? Porque los griegos que escuchaban las historias recitadas por Homero o por otras personas decían, mira, qué interesante, estaban acostumbrados a eso porque el tema de la fatalidad, ¿no? La presencia de la muerte en el destino de los personajes, digamos, griegos, humanos o dioses, más que todo humanos, ¿no? Porque los dioses así nomás no morían, ¿no? Pero justamente, ¿no? Historias de muerte que rondaban a personajes heroicos, humanos, eran muy presentes, muy común en este tipo de narraciones griegas, ¿no? Ya sean épicas, ya sean, digamos, dramatúrgicas, o ya sean netamente poemas en sí, ¿no? Intenta proteger el cadáver de Patroclo, pero Héctor y los troyanos lo impiden. Héctor quita la preciada armadura de Aquiles. Una batalla se desarrolla inmediatamente entre los dos lados sobre el cadáver desnudo de Patroclo. Los troyanos esperan llevarlo de regreso a Troya y mutilarlo como una advertencia a Aquiles, mientras que los aqueos desean darle los ritos adecuados, por lo que envían a Antílocos a informar a Aquiles lo sucedido. Finalmente, el cadáver es rescatado y trasladado de forma segura al campamento griego. Aquiles se enfurece y rompe en llanto cuando se entera de la muerte de Patroclo. Tetis, su madre,
lo consuela y se va a buscar una armadura para su hijo que quiere volver a la batalla. Los troyanos se enteran de que Aquiles regresa a la batalla y temerosos sugieren a Héctor regresar a las murallas de Troya. Este rechaza el consejo porque cree que está listo para enfrentar a Aquiles. Aquiles recibe la armadura y está listo para la batalla. Por si acaso, en este caso voy a retroceder porque para que sepan cómo Aquiles desafía al destino. Perdón, en el caso de Patroclo, no primero. Porque Patroclo, el amigo de Aquiles, dice que igual quiere pelear y buscar a Héctor y asesinarlo, pero Aquiles le advierte, ¿no? Y él, como hijo de una diosa, le advierte que no haga eso, que no vaya de frente a buscar a Héctor. Y el imperio, digamos, ajeno, porque lo va, es peligroso y al final pasa eso, desafía su destino y al final. Bueno, en realidad ya sabían los dioses que iba a morir, pero él apresuró su muerte al hacer eso, ¿no? Patroclo, al ir a buscar a los enemigos, ¿no? Justamente eso es algo que dice que es cómo es que nadie puede escapar a su destino en las historias griegas, ¿no? Y ahora Patroclo enfurecido también va a hacer lo propio y al final termina, ¿no? Si no me equivoco, digamos, tomando a Héctor y su cadáver lo pasea, ¿no? Por la plaza, ¿no? Y todo eso. El llanto cuando se entera de la muerte de Patroclo. Tetis, su madre, lo consuela y se va a buscar una armadura. Aquiles recibe la armadura y está... Y aquí pasa otra cosa, ¿no? Cuando Héctor dice, estoy listo para enfrentarme a Aquiles y al final él también está no haciendo caso a su destino, porque no era el momento para que él haga eso, ¿no? Y por eso es que al desafiar ese destino, que le decía que espere, ¿no? Que aún no es tiempo de luchar por desafiar ¿no? Ese destino que él tiene como, ¿no? Como guerrero, pues termina también falleciendo, ¿no? Es cuando las personas en estas historias griegas desafían su destino o adelantan su destino, es cuando suceden momentos trágicos como sus muertes, ¿no? Por ejemplo. Es como decir el castigo divino. Sugieren a Héctor regresar a las murallas de Troya. Este rechaza el consejo porque cree que está listo para enfrentar a Aquiles. Aquiles recibe la armadura y está listo para la batalla. Llama a las tropas griegas a una asamblea en la que hace las paces con Agamenón. Agamenón culpa a Zeus por sus actos, devuelve a Briseida a Aquiles y le presenta los regalos. Las tropas descansan y comen, pero Aquiles anuncia que ayunará hasta que Patroclo sea vengado. Antes de regresar a la batalla, su caballo le dice que va a morir si intenta luchar, pero a él no le importa. Miren, hasta el caballo le avisan, ¿no? Ten cuidado, Aquiles, puede ser peligroso. Es decir, estos elementos maravillosos, ¿no? El caballo, su madre, la diosa Tetis, todos le advierten ahora a Aquiles que tenga cuidado, ¿no? Puede ser peligroso que te enfrentes al enemigo con ira. Pero Aquiles también desafía apresura ese destino, porque estaba destinado a que falleciera también en la guerra de Troya, pero adelante ese destino lo desafía y por eso es que también termina muriendo joven, ¿no? Es decir, todos le advierten, ¿no? El caballo, como un mensajero de Dios, le advierte, ¿no? Por parte de los dioses, que no, que es peligroso. Pero al final, Aquiles se deja llevar por la cólera y no por el raciocinio, como haría Odiseo, y por esa cólera es que él termina muriendo también. Zeus llama a una asamblea y permite a los dioses ayudar abiertamente a cualquiera de los dos lados. Hera, Atenea, Poseidón y Hermes se unen a los aqueos, mientras que Ares, Apolo, Artemisa y Afrodita se unen a los troyanos. Las peleas Los dioses también a través de los humanos están indirectamente peleando, ¿no? Así que al final ahí se muestra quién ganará, digamos. se reanudan y muchos troyanos mueren a manos de Aquiles. Aquiles está a punto de matar a Eneas, pero Poseidón rescata al príncipe troyano, ya que es escogido para ser el único sobreviviente de la casa de Priamo. Aquiles mata brutalmente a muchos troyanos en el río Janto, que pronto se vuelve rojo y se llena de cadáveres. Enfurecido, el río intenta ahogar a Aquiles con corrientes y grandes olas. Finalmente, es rescatado por Atenea y Poseidón. Los dioses también luchan entre ellos mientras Zeus observa. Aquiles persigue a los troyanos hasta Troya y por orden de Priamo se esconden dentro de sus muros. Héctor se prepara para enfrentarse con Aquiles, pero al verlo se intimida y huye. Aquiles lo persigue 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad. Atenea engaña a Héctor haciéndole creer que tendrá ayuda divina, por lo que se decide a luchar. Héctor le dice a Aquiles que el cuerpo del perdedor se debe tratar correctamente, pero este no le hace caso y empieza el combate. Claro, recuerden, les comento que igual en esta época griega, igual y más si eras un hombre y caballero, ¿no? Y de clase alta tenías que, sobre todo si eras un soldado, ¿no? Como pasa con los romanos también. Si tenías ¿no? Si eras de élite y más como mayor eras un guerrero que ha ganado batallas, debías morir de manera, ser enterrado de una manera digna, es decir, ¿no? Y debían su cadáver, ¿no? Hacer la ceremonia ritual y luego, ¿no? Algunos lo quemaban, ¿no? Lo envolvían en papel y lo quemaban, entonces él esperaba eso, Héctor, que si él moría, que Aquiles lo entierra así, pero vamos a ver que Aquiles no comete una deshonra, por así decirlo, porque su cuerpo de Héctor, cuando lo asesina, lo pasea, ¿no? Por el piso como si fuera un pedazo de lata que está arrastrando con un carro.
lo pasé así y eso es un acto indigno, ¿no? Y por eso también ese acto, por así decirlo, va a ser como un karma para él, ¿no? Va a ser como, es como si fueran, como si los dioses se hubieran enojado y luego dijeran, bueno, por haber hecho eso, tú también vas a morir, ¿no? Y tu cadáver, bueno, quién sabe, ¿no? Quizás ni reciba un ritual digno, ¿no? Entonces siempre el desafío, ¿no? El destino o el maltrato a otra persona semejante también son actos de castigo aquí. Aquiles hace su primer lanzamiento, pero falla. Igualmente lo hace Héctor. Finalmente, Aquiles mata a Héctor, se quita la armadura y sujeta su cuerpo desnudo a su carro por los talones, arrastrándolo por las paredes de Troya. Los padres y la esposa, Ajá, ese acto fue mira, indigno y además fue duro. Mira cómo un príncipe o un rey, por así llamarlo, van a ser arrastrados de esa manera, ¿no? Tendrían que haber sido sepultados de una manera más honorable. Pero hace esto y delante encima de su castillo y de su familia, ¿no? Su padre, su madre lo ven y de verdad que es muy dura la escena. Incluso en la película donde sale Brad Pitt también se ve esta escena y es bien dura. de Héctor miran con horror, llorándolo a él y a la inevitable caída de Troya. Patroclo se aparece a Aquiles en un sueño y lo insta a celebrar un funeral para él para que pueda entrar en el Hades. Claro, porque antes también es bueno decirle que como en otras culturas, si tú a una persona no la entierras con una sepultura, o sea, si mira, así lo quemas en cenizas o lo entierras bajo tierra, si no le das un ritual merecido, si no haces un ritual fúnebre acorde, ¿no? A la persona, pues al final esta persona va a quedar como un fantasma y va a estar vagando por el mundo, ¿no? Eso es lo que se dice también en la cultura griega también. Sueño y lo insta a celebrar un funeral para él para que pueda entrar en el Hades, el reino de los muertos. Al día siguiente, el cuerpo de Patroclo lo prepara para ser quemado. Aquiles realiza los juegos funerarios para Patroclos. Dentro de estos, el boxeo, la lucha libre, correr y levantamiento de pesas. Durante 9 días, Aquiles continúa maltratando el cadáver de Héctor, arrastrándolo por el campamento aqueo. Los dioses están indignados por esto y deciden que a Príamo se le debe permitir el rescate del cuerpo de su hijo. Tetis informa a Aquiles de la decisión y los dioses inspiran a Príamo para que visite la tienda de Aquiles y le ruegue que acepte un rescate espléndido por el cuerpo de su hijo. Príamo y Aquiles lloran juntos por sus pérdidas. El cuerpo es devuelto a Troya y los troyanos conducen ritos funerarios para él. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, por favor no dudes en suscribirte. Bueno, video corto porque no cuenta que luego, claro, le devuelve el cuerpo a la familia y todo eso, pero luego Aquiles también muere en la guerra, ¿no? Ahí como que ya no tiene tanto apoyo de la diosa o el apoyo de Atenea que es suficiente, ¿no? Entonces, eso es brevemente la historia de, digamos, de los dioses, bueno, en el caso de la guerra de Troya, y la Ilíada también es más interesante. Pero antes quería que veamos un fragmento, vamos a ver, ojalá que, bueno, que no sea tan duro, ¿no? De ver, pero justo esta escena de Patroclo, ¿no? Falleciendo y Aquiles vengándolo también está en la película de la guerra de Troya, donde sale Brad Pitt, que creo que el nombre lo traducen igual, la guerra de Troya, simplemente, ¿no? Vamos a poner así para que salga, para Troya Brad Pitt, la escena con Patroclo, ¿eh? Escena, lucha contra Héctor. A ver, y así sale ese fragmento. Ajá, acá está. ¿De quién es Aquiles? Y el otro es Héctor, ¿no? Ahora ves a quién enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. No, recibió. Claro, lo que pasa es que con el contexto, por si no tomaron atención al video o se les pasó ese dato, Patroclo se pone la armadura de Aquiles y por eso Héctor pensaba que era Aquiles y por eso lo va contra él y lo asesina pensando orgullosamente que es Aquiles y que acabó con el guerrero de los pies ligeros. Pero luego se da cuenta, cuando le quita el casco, que era Patroclo y no Aquiles. Entonces, obviamente se decepciona y Aquiles más bien se enfurece cuando recibe la noticia de que su mejor amigo ha sido asesinado por justamente el enemigo troyano. El honor de tu acero. No vas a tener ojos, orejas o lengua. Irás por el inframundo ciego, sordo y mudo, y todos los muertos sabrán. Él es Héctor, quien pensó que asesinó a Aquiles. Solo por si acaso, chicos, para agregar que igual, aunque sea, bueno, aunque son horribles, si ustedes leen sus textos, incluso en primaria, son bien duros, ¿sabes? Se habla de muertes, ¿no? En batalla y todo eso, así que solo por eso, en la literatura griega en realidad es imposible leerla si no se ven esas escenas de muerte, es muy difícil porque todas están repletas de muerte, así que lo digo para que no se asusten si ven estas escenas, ¿no?
Viva príncipe. Levántate. La piedra no me robará la gloria. No, sí, es bien duro, pero al final así sucede, ¿no? Bueno, según la historia de la Ilíada, ¿no? Y esa es la parte que para mí me parece mucho más dura, ¿no? De ver, difícil, ¿no? Terrible. Imagínense para los padres ver cómo a su hijo ya muerto en batalla lo terminan arrastrando como si fuera un pedazo de lata, ¿no? O un animal muerto incluso. Terrible. A ver, ¿qué opinan de esa escena? ¿Qué les pareció? ¿No? Me comentan. ¿Les pareció, no? ¿Qué les pareció? Sobre el tema del destino, la fatalidad, ¿alguna reflexión sobre eso? ¿O qué les pareció, no? Si va a correr con la historia, ¿qué les llamó la atención, no? De repente el tema de la fatalidad, el destino, las batallas, las luchas, ¿no? De repente me comentan algo porque esta escena tiene que haberles impactado, ¿no? Al general, tiene que haber generado un pensamiento. A ver quién se anima. Yo creo que si ven la película igual se pueden enterar la historia, no tienen que leer la Ilíada, pero sí, esta escena me parece sí, clave, de las más, ¿no? Bélicas incluso que he visto, aunque sean solo dos personas peleando, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, yo comento. Nadie se anima. En todo caso, habían visto esa película antes, a ver quién me comenta, hace años la pasaron, ¿no? Hasta en televisión también, no solamente en cines. Ahí está Orlando Bloom, creo que como París, Brad Pitt como Aquiles, ¿no? Y otros actores famosos de esta época, ¿no? ¿Nadie se anima a comentar algo sobre el video que hemos visto? Yo, Miss Nayeli. A ver, Nayeli. Bueno, Miss, yo vi ese video, recién me acuerdo porque lo vi cuando era niña con mi papá, ya que antes veía mucho esas películas. Y la escena que más me llamó la atención, por así decirlo, fue cuando arrastré el cuerpo, ¿no? De la manera tan fría de hacerlo delante de sus padres, todo. Ujú. Es- Sí, gracias Nayeli. Sí, es una escena muy dura, de hecho, porque yo creo ahí que en esa escena, en ese hecho de haber amarrado el cuerpo de Héctor Aquiles, creo que sí hubo un exceso de su parte porque se entiende que él está molesto, que está en cólera porque justamente han matado a su mejor amigo, Patroclo, que andaba mucho como un hermano pequeño. Y a él en ese exceso de ira incluso no le importó
Yo creo que por el tema del honor de la época, bueno, se entiende que terminan asesinándose en batalla, ¿no? Era el honor de los caballeros, ¿no? De los guerreros de la época, ¿no? De los griegos, pero el haber hecho, digamos, el haberse sobrepasado y el cuerpo ya haberlo llevado, ¿no? Arrastrando su carreta, me parece que sí, fue un exceso, ¿ya? Por eso también los dioses le dicen, hey, alto, ya deja el cuerpo ya que repose en sepultura, ¿no? Entrégalo a su padre. Y por eso es que en otra escena, que no se ve aquí, pero sí en la película, al final el padre de Héctor le ruega, el rey troyano, y ahí es recién cuando Aquiles llora y comparte con él su dolor y recién ahí devuelve el cuerpo, ¿no? Cuando ya estaba todo fétido, ¿no? Ya habían pasado varios días y el cuerpo estaba ya descomponiéndose, ¿no? Entonces, sí, tiene muchos errores del libro esta película, es cierto, porque cada película hay que reconocer que el director de la película, el guionista y el productor tienen una visión de la película. Y hay cosas que no van a ser iguales, ¿no? Pero al menos esta escena sí es como el libro, ¿no? Incluso como nos contaron en el video pasado, ¿no? Sí. Pero hay otras escenas que sí, no varían, porque que del libro, la historia del libro que pasa a la película, de ahí se pueden cambiar incluso personajes, hechos históricos o hechos de la historia, porque ya el director puede hacer lo que quiera con la historia, ¿no? Porque la película es una interpretación del libro, no es el libro, sino es una interpretación que hace un director o una interpretación que se hace de una historia original. Y esa interpretación la puede hacer el guionista o el director, ¿no? O ambos. Así que sí, pero esta escena me pareció interesante porque ahí se ve el tema de la fatalidad, ¿no? Como al final, como vimos en el podcast anterior, en el video anterior, pues los dioses mismos ya habían dicho que iba a morir Patroclo y muere de una forma terrible, muere porque él mismo se provoca su muerte rápidamente, ¿no? Al ir a buscar a los troyanos, ¿no? Y también se ve el destino trágico que tiene Héctor, porque al final ni ellos creo que sabían los dioses que Patroclo iba a ser tan iracundo e iba a arrastrar el cuerpo de Héctor, ¿no? Entonces ahí vemos el tema, ¿no? Fatalidad, ¿no? Destino, ¿no? La ira también, ¿no? Y cómo también, pues se sentía con esa capacidad de hacer estas cosas Aquiles porque su madre era una diosa y ella le ayudaba en algunas cosas, ¿no? Ujú. Bien, a ver, voy a compartir otro video ahora sí, sobre la Odisea, ¿no? Odisea. Ah, mira, Odisea, fragmento de película, ajá, Odisea, Odiseo con las sirenas, ¿no? Ese me parece un episodio interesante. O si no con el cíclope, tanto hemos visto en el PDF de teoría, porque es una escena muy interesante para cuando vemos el ingenio de Odiseo para hacer eso, ¿no? Para engañar al gigante. No, con el cíclope. Cíclope. Polifemo, si no me equivoco. Ajá. La batalla de los dioses. Esta historia es solo para recordar a Odiseo, es la historia del personaje que aparece en la guerra de Troya, Odiseo, pero cuando ya está regresando a su tierra en Ítaca, ¿no? Y en total demora 10 años en la guerra, 10 años buscando Ítaca, pues 20 años, ¿no? Fuera de su casa, pero aquí vemos a Odiseo, cómo se enfrenta incluso a la ira de los dioses, a enemigos, ¿no? Cíclopes, sirenas, etcétera, que van a interrumpir o buscar que no llegue a Ítaca, ¿no? Fue profesora. Sí. ¿No fue que Odiseo fue que se burló de los mismos dioses, por eso le cambiaron el tramo? Ah, se burló. ¿En qué escena se burló de los dioses? Porque estoy segura que sí, pero no recuerdo una particular. Sí, en sí se burló de Poseidón, no se burló ni Ah, de sí. Zeus. Sí, tienes razón. En realidad Odiseo se burlaba de todos, y en eso era muy temerario, tienes razón. Se burlaba de todo el mundo, porque él también confiaba mucho en su inteligencia, y de hecho, el mismo Poseidón lo pudo haber matado en algún momento del libro, en algún momento de la historia, pero al final tiene la suerte, él, Odiseo tiene mucha suerte, además de inteligencia, ¿no? Por eso que al final logra escapar incluso de él, ¿no? De Circe, perdón, de Calipso, y otros personajes, ¿no? También hay que reconocer que Odiseo tiene buena fortuna, yo diría eso, aunque en el libro no lo dejan tan claro, pero... Sí, tiene mucha fortuna porque se burla todo el mundo de los cíclopes, de Poseidón también. Y al final logra, ¿no? Y logra llegar a su destino. Si bien sufre, ¿no? ¿No? Varias interrupciones y demora más, al final llega, ¿no? Y ya es porque además él es valiente, ¿no? No tiene miedo de ir por un mar donde puede haber personajes extraños que le pueden hacer daño. Él es valiente, así que sí, ajá. Sí, Odiseo se burla, pero no, a diferencia creo que de Aquiles, es que Odiseo no era tan iracundo. Creo que si hubiera sido como Aquiles, de repente, su destino hubiera sido peor. Ahí sí quizás acababa muerto, ¿no? Nadie sabe. Pero Odiseo era más intelectual. Sabía, creo que controlar más que controlar sus emociones, sabía no usar más su inteligencia antes de usar la fuerza bruta, ¿no? Antes de atacar con la espada, pensaba. Era más estratega. Por eso es que Odiseo también, al tener esa actitud, ese carácter, ¿no? Más estratega, también sabe mejor hacer las cosas y por eso creo que al final, aunque también tiene enemigos, al final creo que no la pasa tan mal, ¿no? Al menos, ¿no? Simplemente demora, bueno, lucha, demora en llegar a Ítaca, pero llega. Sí, gracias, Telmer, por el comentario. Ujú. Sí, pues es la diferencia también en los caracteres, ¿no?
en cómo la ira o la racionalidad pueden hacer que tú actúes de una forma y tu acción tiene consecuencias, ¿no? Y eso también tiene que ver con tu destino, también. Por eso que al final Odiseo, por así decirlo, tiene una historia al final, un final feliz, ¿no? Porque termina llegando a su casa. No es que llega a su casa y y su esposa ha fallecido o se ha casado con otro hombre, ¿no? Sino que al final logra, ¿no? Llegar a su destino. Y eso me recuerda mucho quizás a las historias bíblicas. Quizás has tomado el modelo de Odiseo para hacer la historia, ¿no? Otras historias de personajes también, ¿no? Que han llegado a su destino con sufrimiento y todo eso. Ahora sí, voy a poner Odiseo con el cíclope. También hay un montón de versiones de esta escena. Hasta todos se ríen del cíclope final. A ver, Odiseo y el cíclope. Ajá. A ver este. Odiseo y sus hombres llevaban ya varios días sin ver tierra firme en su heroico viaje para intentar volver a casa, cuando por fin dieron con una isla en el horizonte. Esta era la famosa isla de los cíclopes, criaturas de un solo ojo que eran hijos de Poseidón, el poderoso dios de los mares. Odiseo deseaba conocer a los habitantes de esa isla, y por eso eligió a 12 de sus mejores hombres para que exploraran la isla con él. Llegaron a una gran cueva, y de su interior salió el sonido del chillido de los carneros. Al entrar en la cueva, Odiseo se dio cuenta de que allí estaba la morada de uno de los seres que habitaban aquella isla. En el interior de la cueva había un recinto en el que se encontraban algunas ovejas, ánforas llenas de leche de cabra y cuencos con queso fresco, hecho con las camas de los animales. Odiseo probó parte del queso y pudo robarlo, pero decidió esperar al cabrero y negociar con él. Pero el héroe se arrepentiría de esta decisión. El enorme cíclope apareció frente a la cueva, trayendo consigo parte de su rebaño, que había sacado a pastar. Odiseo y sus hombres se escondieron, temiendo por sus vidas. Pero los escondites de los marineros fueron revelados cuando los cíclopes encendieron un fuego en el centro de la cueva. Odiseo salió de su escondite y se presentó al monstruo, diciendo quién era y que estaba allí exigiendo hospitalidad. El cíclope dijo que su nombre era Polifemo, el más glorioso de todos los de su raza, y que no debía ninguna hospitalidad a los seres inferiores, porque no reconocía las leyes de los hombres. Polifemo agarró a 2 de los hombres de Odiseo por las piernas y los golpeó contra el suelo, matándolos al instante. Por si fuera poco, la bestia aún los devoraba por completo. El poderoso cíclope movió una enorme piedra y bloqueó la salida de la cueva. Después de su nefasta comida, el cíclope decidió echarse una siesta. Los hombres de Odiseo querían matarlo mientras dormía, pero el astuto líder los detuvo cuando iban a mover la pesada piedra que bloqueaba la salida de la cueva. Al día siguiente, el gigante se llevó sus ovejas a pastar y dejó a los hombres encerrados en la cueva. Odiseo tramó con sus hombres una forma de vengar la muerte de sus compañeros. Encontraron un gran tronco de madera y tallaron una punta afilada en su extremo. Al final del día, el cíclope regresó y tras entrar de nuevo, cerró la salida de la cueva. Odiseo recogió el vino contenido en los odres de todos sus hombres y lo reunió en una jarra para ofrecérselo al gigante tuerto. Polifemo bebió con satisfacción el vino fuerte ofrecido por Odiseo y disfrutó de la ofrenda. Le dijo al héroe que como recompensa sería el último en ser devorado y le preguntó cómo se llamaba. Odiseo respondió que se llamaba Nadie y que todo el mundo le conocía por ese nombre. El borracho Polifemo fue vencido por un sueño irresistible
Odiseo y sus hombres tomaron el arma improvisada que habían fabricado y se prepararon para su venganza. Juntos corrieron, llevando la afilada estaca hacia el único ojo del monstruo. El cíclope se despertó gritando de dolor. Tras escuchar los terribles gritos de su hermano, otros 2 cíclopes aparecieron en la entrada de la cueva. Preguntaron quién lo hizo, y Polifemo gritó: nadie, nadie me perforó el ojo. Como no había nadie a quien castigar, volvieron a sus casas. Al día siguiente, el cíclope ciego tuvo que sacar a pastar a sus animales, pero no esperaba que Odiseo utilizara otro de sus trucos. Aferrándose al vientre de los fuertes carneros, Odiseo y sus hombres consiguieron escapar de la cueva de Polifemo. Cuando todos estaban ya fuera de la cueva, corrieron a toda velocidad hacia los barcos. Ya en la barca, Odiseo gritó al monstruo, diciéndole que ser ciego era un castigo merecido para el criminal que desobedeció los designios de Zeus, devorando a los que demandaban su hospitalidad. Polifemo arrancó un gran trozo de una montaña y lo lanzó en dirección de la que procedía el sonido de los gritos de Odiseo. La gran roca cayó muy cerca del barco del rey de Ítaca. Sus hombres le rogaron que dejara de provocar a la bestia, pero Odiseo no quiso escuchar. Volvió a gritar y esta vez dijo que la próxima vez que alguien le pregunte quién le perforó el ojo, le diga que fue el hombre que devastó la ciudad de Troya, el hijo de Laertes, el gran Odiseo, rey de Ítaca. Buenas noches, profesora. Un favor y disculpe. No sé si me puedo retirar de la clase porque tengo una emergencia. Sí. Mira, pero antes que te vayas, si puedes enviar un mensaje a Eduardo para que le digas que te tuviste que salir, para que te ponga asistencia igual, ¿no? Yo creo, ¿no? De todas Ya, maneras. profesora, yo lo voy a decir al profesor Eduardo. Ujú. Ya, Ya, bueno. profesora, gracias, más bien. Sí, hasta luego, no hay problema. Bien, chicos, entonces justamente como vimos en esta también en el PDF, aquí se ve cómo dice algo, generalmente es prudente, no irracional, pero al final le ganó, yo creo, el ego, ¿no? El ego que tiene cualquier persona, cualquier incluso un héroe, ¿no? De al final decir, creerse con tanto, ¿no? Haberse burlado de este cíclope, ¿no? De Polifemo y sentirse tan envalentonado que al final le dijo su nombre, ¿no? Y gran error, porque al final, al dejarse vallar por el ego, ¿no? De decir que, ¿no? Que él es el héroe y todo eso, ¿no? Por eso mismo termina diciendo su nombre y eso es fatal porque después el cíclope le dice a su padre, el dios Poseidón, dios del mar, que Odiseo sí que le ha hecho daño en el ojo, o sea, por culpa de él, ¿no? Y ahí empieza pues, Poseidón a perseguir a Odiseo también en castigo para vengar a su hijo de alguna forma, ¿no? Al cíclope. Entonces, esto también es una lección que nos da moral esta historia, ¿no? De alguna forma en la Odisea, que al final hay que ser prudente, pero nunca, ¿no? Hay que cantar victoria, ¿no? Hay que ser prudentes hasta el final, racionales hasta el final, estrategas hasta el final, porque nunca sabes cuándo tu historia puede dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y así pasó. Así que así pasó, ¿no? Odiseo de ser, ¿no? El héroe que ganó al héroe que estaba siendo perseguido, ¿no? Y casi no le cuenta, casi no llega a Ítaca, ¿no? Así que bueno, yo diría eso y también que los valores también del cíclope y también los valores culturales de Odiseo como humano son diferentes, ¿no? Porque además Odiseo era un humano y rey, o sea, era un humano y además de rango alto, noble, ¿no? De élite. Por eso mismo él como un rey crece con estos valores educados de la hospitalidad, de que una persona debe alojar a otra cuando la visitan y están en una casa ajena y todo eso, ¿no? Porque como rey, a una persona que viene en su reino, extraviada, extranjera, le daría hospitalidad, ¿no? Si es que es amable con él. Y el cíclope, obviamente, como no es un ser humano, y menos es un noble, pues no entendía esos valores, no entendía el hecho de que debía ser cortés con él, ¿no? Con un rey como Odiseo, rey de Ítaca. Así que al final, por eso no es hospitalario, más bien quiere comérselo, ¿no? Así que eso también son diferencias, ¿no? En cuanto a los valores también humanos, porque el cíclope vive como se decía antiguamente, en un mundo salvaje, ¿no? No vive en una sociedad civilizada de los humanos. Por eso que no entiende sus valores y al final tiene mala suerte y Odiseo termina aburriéndose de él y haciéndole daño, ¿no? Para su mala suerte. El furioso Polifemo volvió a lanzar otra roca contra la nave de Odiseo, incluso rozando el barco de los griegos. Odiseo se alejó de la isla de los cíclopes, algo arrepentido por haber perdido a algunos de sus hombres, pero aún emocionado por haber superado semejante desafío. Polifemo rezó a su Padre Divino
y le rogó a Poseidón que castigara al hombre que perforó el ojo de su hijo. Pidió al dios de los mares que le impidiera volver a casa. Pero si esa era la voluntad de los dioses, que Odiseo vagara durante años por los mares y volviera a casa sin barco, sin tesoro y sin compañeros. La altanería de Odiseo al jugar con el hijo de Poseidón le costaría caro, pues ahora tenía al dios de los mares como enemigo. Ya ven, eso pasó. Porque al final el castigo que recibió es justamente que lo persiga a Poseidón y que además acabe con su tripulación y con su barco. Al final llegó solo. Prácticamente llegó como un mendigo, ¿no? A Ítaca, ¿no? Eso fue el castigo por su altanería, ¿no? Por su egocentrismo, digamos, ¿no? Egocentrismo de creerse, ¿no? Como que soy el héroe humano y puedo vencer hasta los cíclopes, ¿no? Y hasta los dioses. Entonces, cuando uno se burla de alguien, incluso que tiene un alto rango, también, ¿no? La puedes pasar mal, puedes pagarla muy caro, como se dice coloquialmente, ¿no? Y eso es el castigo que le da. Incluso su castigo más grande es que tardó 10 años en llegar a Ítaca para ver a su esposa y a su hijo. O sea, terrible castigo. Y es como el karma que le vuelve, ¿no? Por haber justamente desafiado al hijo de un dios y también al dios mismo, ¿no? A través de su hijo. Y así a muchos dioses, humanos, así. En fin. Eso es el castigo de Odiseo. Pero al menos ese castigo es mejor porque al menos no le llevaron a la muerte, ¿no? Que es el peor castigo, la peor fatalidad en estas historias, pero sí lo hicieron sufrir para llegar a donde vivía su amante y su hijo, eso sí. Y eso también es una tragedia, por así decirlo, ¿no? Llegó tiempo después y su esposa pudo haberse casado de nuevo, pero al final, felizmente, tuvo la suerte de que no. Y justo quería compartir esta idea de que tanto Odiseo como Aquiles son dos héroes que tienen valores distintos, ¿no? O sea, su propia forma de ver el mundo, sus valores, su ética es distinta. A ver, ¿quién ve la diferencia o alguna característica que diferencia a Aquiles como guerrero griego de Odiseo? ¿Quién ve una diferencia? ¿O qué parecen que se diferencian ambos como guerreros? ¿Qué hace diferente a Aquiles de Odiseo? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Alguna idea, alguna palabra, algo? De hecho, hace rato lo dije, ¿no? Que uno se caracteriza por ser de una forma y el otro también es por otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que los diferencia, de alguna forma hace que por las acciones que hacen al final uno recibe un castigo y otro recibe otro, ¿no? ¿No se les ocurre a ver qué les llama la atención a Aquiles? ¿Por qué se caracteriza este héroe, no? Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Por lo que han visto en el video, quizás ¿qué creen que lo caracteriza a Aquiles? ¿Qué hace? ¿Sí? Bueno, por lo que escuché, o sea, aquí le lo diferencia por lo que no sabe controlar sus emociones, ¿no? O sea, Ujú. mm, algo pasa y él reacciona tan frío y no piensa más que en eso, y que el otro es altanero, por así decirlo. Claro, claro, Aquiles no se deja llevar por las, digamos, no sabe controlar sus emociones, como tú dices, porque además es Mm, criado como esos guerreros griegos a la antigua, ¿no? Que antiguamente los seres griegos, incluso más allá de la época de Odiseo, cuando se crea, ¿no? La cultura griega, las sociedades y los estados, pues el ideal del héroe griego era que sea una persona que sea hábil en batalla, ¿no? Valiente, fornido, pero que se centre mucho más en la parte del desarrollo físico, ¿no? Más que en el emocional. Tiene que ser una persona, ¿no? Fuerte, ¿no? Vigorosa, joven, y tenía que lograr el honor de haber triunfado en batalla, ¿no? Ese era el valor que tenía el héroe griego. Si triunfaba en batalla, se quedaba victorioso, o se moría en batalla, pero con valentía y con perseverancia y con lucha, pues era un héroe que recibía el honor de ser enterrado justamente con ese honor de ser héroe, ¿no? Entonces, eso era lo que se veía en época, digamos, de los griegos antiguos, ¿no? Pero yo creo que en esta historia de Homero, digamos que hay dos tipos de modelos de héroe, ¿no? Griego. El héroe como Aquiles, más impulsivo, ¿no? Fuerte en batalla y hábil en batalla, pero también impulsivo, iracundo. Y otro modelo de héroe que más bien es el de Ulises, que si bien también luchó en batalla en Troya, también tenía esta cualidad de ser, digamos, racional. Al poder controlar sus emociones, dejarse llevar más por la razón que por la pasión. A diferencia de Aquiles, pues Odiseo tenía más ventajas para ganar porque era estratega, ¿no? Al ser racional puede pensar mejor cómo resolver las cosas y en este caso con el cíclope pudo ayudar a la mayoría de sus soldados a que puedan sobrevivir, ¿no? En ese momento al menos. Entonces, ese es otro modelo de héroe que es más racional. O sea, también es, digamos, fuerte en batalla, pero además es racional y eso es lo que lo ayuda a ganar como estratega en batallas o incluso lograr sus cometidos, ¿no? Así que yo diría que esos son dos modelos de héroes que se contraponen porque incluso el modelo de héroe de Odiseo es posterior, ¿no?
Porque después en historias griegas posteriores ya vemos más bien historias de héroes también más racionales, ¿no? Cuando pasa la era de Hércules y todo eso, vemos héroes más racionales como Odiseo. Y ahí nacen los héroes también modernos, ¿no? De Occidente de Europa, ¿no? Tienen esta capacidad de razonar. Y eso es lo que hace que sobrevivan, ¿no? O sea, yo creo que es lo que nos muestra Homero, dos modelos de héroes, Aquiles y Odiseo, y al final, ¿quién sobrevive? El héroe racional, Odiseo. Porque, bueno, además tiene suerte, ¿no? Que le apoye la diosa Atenea, pero también su capacidad de razonar en momentos difíciles, de encontrar soluciones rápidas en momentos complicados, es lo que lo ayuda a seguir vivo, ¿no? A superar justamente esta fatalidad de haberse quedado en el mar vagando para siempre y nunca encontrar Ítaca, ¿no? Porque pudo haberle pasado, pero felizmente supo superar ese obstáculo, ¿no? Así que yo diría eso, ¿no? ¿A ustedes qué modelo más les gusta? ¿El modelo del héroe, más bien, el héroe guerrero e impulsivo o el héroe racional y estratega? Yo creo que la estratega, ¿no? Es mejor. Porque incluso si no fueras una persona musculosa, ¿no? O hábil en batalla con tu cerebro, ¿no? Puedes salir triunfante, ¿no? A ver, Odiseo y las sirenas, otra escena también interesante. Aquí también Odiseo también premeditó esta idea, ¿no? Él, antes de que pasaran por el lado de la sirena, se amarra en este barco, le pide a sus guerreros que lo amarren en el palo del barco y así es como evita la tentación de tirarse al mar para ver a las sirenas, ¿no? Hay buena corriente. ¿Estás contento? Sí. No lo estás tú también. No, no lo sé. Hay dos naturalezas diferentes en mí. Una que ama el lugar, la familia, la calma. Hay otra, en cambio, que ama los viajes, el mar abierto, las extrañas formas de las islas desconocidas, los dragones, los gigantes. Sí, Euril. ¿Cuántas veces me hace sufrir la nostalgia de lo que nunca he visto? Sí, te comprendo. Por eso te sigo, aunque a veces tiemble de miedo. A veces también tiemblo yo. Hay un extraño en el aire. Sí, lo noto. Un perfume seco, polvoriento, como de flores muertas. ¡Qué silencio! No se oye ni los remos al batir el agua. Mira. ¡Las rocas de las sirenas! ¿Las sirenas? Si escuchamos su canto, estamos perdidos. Nos apagarán a las rocas para destruirnos. Huyamos, Ulises, huyamos, huyamos, Ulises. Demasiado tarde ya. Pronto, calienta la cera y tapa los oídos a todos los hombres. Diles que no miren a las rocas y que remen todos. Que remen sin cesar. Solo esto. Solo para agregar el comentario que hizo Nayeli, sí es cierto que Odiseo se caracteriza por su altanería, porque obviamente él se sabe bueno, se sabe que es un buen líder, ¿no? Un buen guerrero que ha triunfado en Troya, en la guerra de Troya, pero también, además de esa altanería, que también, bueno, puede tenerla, hay personas que también, por el hecho de tener una cualidad, se pueden dejar vencer por eso, ¿no? Y creerse lo máximo, pero además de eso, era estratega, sobre todo eso, ¿no? Más. El resto del tiempo, la mayoría de las veces sabía cómo salir de sus problemas, ¿no? De conflictos, así que eso es que también le ayudó a triunfar. Puede salvar. No tengáis miedo. No miréis a la roca, remad. Meteos estos locos y... ¿A dónde vas tú? ¡Pronto, los remos! ¡Polites! ¿Qué quieres, Ulises? Pátame al mástil. ¿Qué dices? Diga lo que diga después. Te dé la orden que te dé, no me obedezcas. ¿Pero qué vas a hacer? Escuchar su carne. ¡Pero estás loco! Pátame al mástil. Está bien, tú lo has querido. Lo más fuerte que puedas. Vamos, meteos cera en los oídos. Y tú también, vamos. Más fuerte. ¡Fuerte todavía! ¡Lancéis los ojos! ¡Lancéis los ojos, remad! ¿Pero qué haces? ¡Me lo ha ordenado él! ¿Por qué? Quiero escuchar su canto. ¡Pero estás loco, Ulises! ¡Ponte la cera en los oídos! ¡Vamos, póntela pronto! ¡Tapa los tuyos antes de que sea demasiado tarde! ¡A un hilo con la cera! Soy yo. Sí, Penélope, tu fiel Penélope.
Sí, en Ítaca. ¡Hombre, soltad los remos! Te espero hace miles de noches. No estás cansado, Rimar, de no dormir en tu lecho. Estás en casa, Ulises, en Ítaca. Ítaca. ¡Dejad los remos, he dicho! Detén. ¡Estamos en Ítaca! ¡Deteneos! Padre, soy yo, Telémaco. Ya soy un hombre, padre, y no conozco tu muerte todavía. Detente aquí, en tu casa. Telémaco, detente en tu reino. Te lo pide tu hijo Telémaco. ¡Desatadme! Óyeme, óyeme. ¡Desatadme! No me dejes, padre. ¡Desatadme, maldito! ¡No oís a mi mujer y a mi hijo! ¡No me abandonéis! ¡Acabó el canto! Ya lo esperé. Los dioses son burlones y no tienen piedad ni locura. Qué terribles son sus engaños. Bueno, aquí justamente se ve la escena cuando Ulises es tentado por las sirenas. Y bueno, de hecho me parece interesante que en la película no hayan puesto a alguna persona disfrazada de sirena o algún efecto especial. Me parece genial porque eso hace que imaginar unas sirenas y más que todo escuchar la voz hace que justamente se sienta más hipnótico, ¿no? Que se escuche la voz, que le habla como susurrando a Ulises al oído. Da mucho más miedo y misterio, ¿no? Y esa es la idea del efecto que provoca las sirenas. Así que me parece buena opción que hayan mostrado así en la película esa escena. Y sobre el tema de Ulises, ¿no? Como él dice, ¿no? Que los dioses son crueles, ¿no? Y se burlan de nosotros, los humanos. Eso me parece curioso porque él también, ¿no? Y paradójico porque él también tiene momentos donde se burla, ¿no? Se deja llevar por su ego y se burla de los dioses, el cíclope y otras personas. Entonces, suena como un poco, incluso podríamos decir hipócrita, ¿no? Porque él también hace lo mismo, ¿no? Pero al final lo que se rescata es que, bueno, él también, al hacer eso, al burlarse de los dioses o haberle hecho daño al cíclope, al final recibe también su castigo, ¿no? Y el castigo más grande es que haya demorado en ver a su esposa y a su hijo en persona. Y al final, bueno, paga su castigo, demora, pero llega, ¿no? Lo bueno es que logra superar ese castigo no era tan terrible. Bueno, al menos llegó vivo, así que puede de alguna forma al final, a pesar de los castigos, del karma que tiene por haberse burlado también, recibe esa noticia, ¿no? De volver a ser feliz con su familia, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que mostraría. De hecho, ya para acabar, quizás, ya que nos quedan pocos minutos, voy a poner un fragmento de este canal de YouTube llamado Destripando la Historia, donde nos cuenta la historia del héroe griego Heracles, o Hércules, ¿no? Como acá, brevemente, ¿no? Porque me parece muy divertido si tienen también, les pueden mostrar a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? A ustedes mismos. Este canal es muy divertido y tiene historias de varios héroes o personajes históricos, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, la historia, Hércules o Heracles, ¿sabes? Lo que quede, ¿no? Solo 3 minutos, nada más. Me parece muy entretenido que lo hagan a modo de canción, mostrar la historia de Heracles. Jóvenes semidioses, bienvenidos a Destripar la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos al gran héroe de la mitología griega, Hércules. Bien, ¿qué Zeus pensó? Me ha gustado la mujer de ese. Que tu nieto me importa un bledo. Y cuando termina vuelve anfitrión. Hola, Algena, he vuelto, te voy a dar amor. Y tras un tiempo nacen gemelos de distinto padre.
Hera, que era la mujer de Zeus, no estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido y decidió intentar matar a los gemelos enviando una serpiente. Pero no contaba con su valorosa. Linda aprendió a tocar a su propia sin pensar. Su puerta derrotó a un león en Twitter. Con ella se cachó y aún más importante. Y era con su magia nuestro pueblo que yo. Ojo que la canción suena linda, obviamente la historia griega es dura, ¿no? Hércules se comete actos terribles poseídos por Hera, como lamentablemente acabar con sus hijos, y luego tiene una muerte también muy simple y tonta, pero también muere de una forma ridícula, ¿no? Para un héroe eso es algo humillante, ¿no? Así que, a diferencia de Disney, que nos muestra una historia de Hércules más amable, más dulce, acá más bien se muestra la historia más como realmente se está escrito en la mitología griega, ¿no? O sea, así, de cruel, de fatalidad. Arrepentido acude al oráculo de Delfos que le dice que debe superar 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo. Así que parte a la aventura con su sobrino Iolao. Mató al león de Nemea, mató a la hidra de Lerna, capturó a la cierva de Cerimea, capturó al jabalí de Erimanto, vistió las cuadras de Augia, mató a los pájaros del lago Estífano, capturó al toro de Creta, robó las yeguas de Diomedes, robó el cinturón de Hipólita, robó el ganado de Querión, robó las manzanas de las Hesperidas y sacó a Cerberus al infierno. Yo mejor. Se gastó una le mata con una. La campeón de nuestro viejo campeón. Pero antes hay que hacer mención de aquellos al que empieza. Plutarco nos dice solo unos pocos. Apero, Admeto, Adonis, Corito, el Ágata, Eufemo, Frixo, Hilas, Íncito, Jasón, Néstor, Nireo, Filoctetes, y Iolao, su puñetero, su vino. O sea, un dato que no sabían quizás, bueno, es que también en las historias griegas se ve también amor entre hombres, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Romances cortos. Entonces también lo que se dice aquí es que también, según este escritor que señalan en esta, ¿no? En el video, pues también él habría tenido romance con su propio sobrino, ¿no? Lo que ahorita sería incestuoso, obviamente, ¿no? Pero esas historias se cuentan en esta época, ¿no? Obviamente también hay karma y todo eso. Pero justamente se habla de que también incluso estuvo con Adonis, ¿no? Que era este hombre bello que enamoró a Afrodita y todo eso, ¿no? Entonces, un dato interesante, ¿no? Pero sobre todo nos narra la historia de Hércules, cómo nace, ¿no? Como un semidios, tiene fuerza, pero luego también era su madrastra, ¿no? Hace que tenga un destino trágico de alguna forma. Y al final, aunque se casa con dos mujeres, ¿no? También alguien, no recuerdo qué dios, pero uno de ellos le engaña a una de sus esposas para que le dé una manta con veneno de centauro y se la ponga Hércules, bueno, Heracles encima, y así es como termina lamentablemente muriendo, lo que me parece ridículo porque que un héroe muere en batalla es honorable, ¿no? Reconocido, ¿no? Va a quedar en la historia. Y si bien Hércules tuvo hazañas que quedaron presentes como las 12 tareas, según esta historia de Hércules, y todo ello, igual, ¿no? Que de hecho que haya muerto de esa forma tan tonta y simple, ¿no? Por una manta hace que también, de alguna forma, es un castigo, por así decirlo, ¿no? Es como si eras hasta el final y quisiera que tenga una muerte horrible o vergonzosa, como es el hecho de morir así, ¿no? Por una manta. Así que eso, yo creo que aquí ya dejaré los videos, nos quedan un minuto para acabar la clase y bueno, si quieren comentar algo de este video, ¿no? Antes de acabar, si sabían la historia de Heracles, habían visto alguna película, les sorprendió al final, o sabían cómo había fallecido, cómo ven la fatalidad, porque su fatalidad es eso, ¿no? Morir con una capa envenenada. Si no me equivoco, también se repite el hecho de que en otras historias mitológicas o culturales, un hombre muera, digámoslo así, a causa de una mujer, ¿no? Acá muere porque su esposa le da una capa. Atila también murió por Dalila, ¿no? Perdón, Sansón murió por Dalila. Atila también se dice que una mujer también terminó matándolo de forma indirecta. Entonces, no sé qué opinan. ¿Algún comentario final sobre este video, sobre el otro, sobre Hércules o sobre la Ilíada, la Odisea? ¿Algo que quieran agregar al final?
Que les haya llamado la atención o que ya les haya quedado claro, quizás la idea de la fatalidad, el destino, ¿no? No jugar con los dioses. ¿Nadie? ¿Nadie tiene un comentario final? Se han quedado, digamos, asombrados con la historia, creo. Bueno, igual les recomiendo ver este canal antes de irme. Desde parte de la historia también se narra la historia de otros dioses griegos o personajes griegos también que han quedado en la historia, ¿no? Como el caso de Afrodita, Hera. Ajá. Bueno, aquí cerraríamos Señorita, entonces. lo que pasa, Sí, bueno, yo entiendo que a veces no es sí, igual como está voy a cerrar esto. en las historias, bueno, en los libros, ¿no? A veces no es tan igual como las películas. Puedo darme cuenta de eso, ¿no? O hay Claro, algunas exageraciones quizás. claro. Bueno, eso, ¿no? Puedo ver en las historias o en las Ajá. películas que narran. Gracias, José, por tu comentario. Sí, es verdad, ¿no? Hay adaptaciones. Acá también exageran y le ponen, ¿no?, cosas más cómicas, ¿no? Hacen referencia a personajes de anime y todo eso. Claro, porque como te digo, la historia escrita en libro o transcrita, ¿no? La historia de la versión oral pasada a un libro, ya tiene, ¿no? Porque de alguna forma se dice que los griegos contaban sus historias, ¿no? Las recitaban, las cantaban, por así decirlo, como luego lo van a hacer los trovadores en la Edad Media. Entonces ellos al recitarlas, ¿no?, estas historias digamos, en voz alta, de manera oral, pues otra persona la escucha y escribe esa historia, y esa escritura ya es una interpretación. Entonces la Ilíada podría ser una interpretación, ¿no?, de alguien que la escribió, y luego esa interpretación, ¿no?, esa forma, esa historia hecha el libro, luego pasa a un formato de película, y eso también es sufre otra transformación, porque los directores o los guionistas se enfocan en un aspecto de la historia o la cambian, ¿no? Obviamente, y por eso eso hace que la historia también cambien, ¿no? Entonces, nunca se va a comparar la historia original de un libro a una película, ¿no? O a una obra de teatro, pero bueno, son versiones distintas, ¿no? Donde resaltan algo. Por ejemplo, las películas que yo he visto americanas sobre Hércules, en ninguna se habla de que él también tuvo amantes hombres, ¿no? O se habla de, aunque suene, bueno, polémico, pero aquí los griegos sí contaban esas cosas, ¿no? O no, ninguna se habla que se habla mucho del tema de sus esposas o que él haya tenido ¿no?, este tema con sus hijos, entonces en una se enfocan en sus hazañas y nada más, ¿no? Y vemos a Hércules joven o que se casa con la primera esposa y ahí quedó, ¿no? O el caso de Disney, ¿no? Para mostrar brevemente, Disney como enfoca también a su Hércules de una forma más dulce, ¿no? Aquí no hay tragedia, no hay dioses malos o exagerados o coléricos, ¿no? Todo es feliz. Brevemente porque ya va a acabar, ¿no? Ah, no sale. Disney Hércules joven. Bueno, igual ya lo han visto seguramente, este es de un minuto nada más. En la versión de Disney, por ejemplo, esta versión la serie de Hércules y la película todo se ve bonito, casi no hay nada triste, no hay nada trágico, las muertes, todo se ve más suave, ¿no? No vemos escenas tan trágicas. Incluso Zeus es buena gente y nunca se ve que Zeus tenga muchas amantes. Por ejemplo, en esta versión se ve con un Hércules adolescente y se ve que su familia está siempre con él cuando Zeus casi nunca lo ayudaba de vez en cuando, a veces ni lo ayudaba, no estaba presente como padre, ¿no? Era un dios, más era un padre ausente, diría yo, pero esa es una versión, por ejemplo, ¿no? Esta versión, obviamente, si tú, Josué, ves esta versión, dices, aquí han cambiado muchas cosas, acá se vuelve malo, como que Zeus parece un hombre fiel, o sea, hay cosas que cambian, obviamente. Y Hércules también, como que no solamente vemos que tiene una esposa, la primera. Claro, son versiones que ya se adaptan, ¿no? Así que bueno, chicos, ahí acabaría la clase y bueno, ya pasé unos 4 minutos y bueno, ya las dejo con Eduardo para que pase lista y ya se puedan ir a descansar. Ya, profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Y además, Gracias, profesora. Buenas noches, que descanse. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Hola, hola. Paso asistencia rapidito, ¿ya? Buenas noches. A ver, somos 29, 30 personas.
Empezamos, ¿ya? Álvarez Miranda está. Álvarez Miranda.